Hola, mi nombre es Jorge Vázquez y os quería hacer una presentación sobre la aplicación llamada Aditio, que es un cuaderno de notas para el profesor. Y en este vídeo interactivo podéis hacer clic en los elementos que van apareciendo en la pantalla. Me gustaría explicaros cuál es mi experiencia con su uso. Aditio es un cuaderno de notas que, como bien indican en su página web, tiene múltiples funciones, desde las propias notas a rúbricas, cálculo de medias, gestión de asistencia. Tenemos un interesante plano de clase que podemos mover a nuestro gusto. Tenemos herramientas para planificar, ver nuestro horario y calendario de eventos. Y como veis aquí también podemos hacer anotaciones, adjuntar archivos, que me parece muy interesante. Voy a hacer un repaso sobre mi experiencia de uso con la aplicación. Si hacéis clic en esta pantalla que tenéis aquí arriba, podéis entrar en cualquiera de los elementos de la página y el vídeo se detendría. Bien, cuando entramos en Aditio, lo primero que hay que decir es que es una herramienta multiplataforma y la forma en que veremos la, la aplicación será diferente si lo hacemos desde un iPad, como son las imágenes que muestro a continuación, o si lo hacemos en un teléfono Android, y tenemos otra opción que es la versión web. Bien, como os decía, al entrar nos aparece una lista de los elementos fundamentales, desde los grupos que tenemos principales a otras opciones como el horario, el calendario, la planificación, en los cuales podemos hacer clic para desplegarlos. Si queremos ver todos nuestros grupos, los podemos ver haciendo clic en la opción grupos y nos aparecen todos ellos, y una vez que hagamos clic en estos grupos podemos acceder a sus contenidos. Una vez que hemos formado nuestros grupos y creado nuestros grupos, podemos tener cada día una información básica de las asignaturas que vamos a tener y de los horarios. Como podéis ver aquí, en esta parte nos aparecen las horas en las que tenemos y tenemos nuestras asignaturas. Haciendo clic en estos iconos de aquí a la derecha podéis acceder directamente al grupo. De igual manera, una vez que vamos a nuestro grupo, por ejemplo en este caso el de lengua, veis que en el lateral derecho nos aparecen diferentes iconos. Por un lado tenemos el calendario, por otro son las anotaciones que podemos hacer, y si hemos hecho una planificación donde hemos incluido recursos que veremos luego, nos aparece un icono diferente, que es este que tenéis aquí, con una especie de cuaderno con un reloj. Este elemento es muy interesante, ya que nos facilita la planificación de las clases y además en esa planificación podemos incluir los recursos que necesitemos. Bien, seguimos viendo los diferentes elementos y hablamos de esta planificación que acabamos de decir. Aquí os muestro, por ejemplo, la planificación de uno de las asignaturas. Vemos cuáles son los objetivos en la parte superior, luego qué actividades vamos a desarrollar y por último qué recursos necesitamos. Aquí, como os digo, podríamos incluir recursos que, haciendo clic directamente en ellos, como veremos más adelante, podemos automáticamente acceder a esos elementos. Estos recursos son los que vemos aquí, son recursos que hemos podido ir añadiendo y van desde documentos en PDF, fotos que podemos hacer de la pizarra, por ejemplo, si hemos hecho alguna anotación, y páginas web a las que accederíamos directamente. Importante es que una vez que los tengamos, a través de la rueda dentada que tenemos aquí, podemos compartirlos, enviarlos por email o renombrarlos o evidentemente eliminarlos. Siguiendo con este repaso rápido, que ya os digo no es exhaustivo, simplemente me gusta destacar o quiero destacar aquellos aspectos que me parecen fundamentales, pasamos al apartado de notas. Las notas se recogen en tablas, como veis aquí, en la parte superior ponemos los nombres que deseemos y en la parte inferior incluimos dichas notas. Estas notas pueden ser de diferentes tipos, desde numéricas a positivos, negativos, podemos poner caras felices o tristes, dependiendo de los cursos, y además de eso nos permite en cada nota
poner un icono, si es que hay algo que queramos destacar, hay una multitud, una gran cantidad de iconos, y también podemos añadir comentarios que nos permiten explicar determinadas notas. De entre los tipos de notas que podemos incluir, a mí me gustan especialmente las rúbricas. Este es un elemento que ha ido mejorando, porque al principio era difícil de usar, pero estas rúbricas nos facilitan la calificación, ya que una vez creadas, como aquí, donde ponemos qué puntuación tiene cada apartado y los apartados que tenemos, con sus porcentajes, lo único que tenemos que hacer una vez que queramos poner las notas es hacer clic en el apartado que queramos. Aquí no es interactivo, es una imagen simplemente, pero haciendo clic en cada uno de los puntos que nosotros queremos dar a nuestros alumnos, el propio programa nos hace ya la media con los resultados de esa calificación. Otro elemento que no son notas, pero que también es bastante útil, es hacer un seguimiento de la asistencia a clase. Aunque aquí no se ven, en el lateral izquierdo, aquí están las fotos de los alumnos y los nombres. Yo los he quitado porque una de las cosas que no permite Aditio es añadir a crear una copia del grupo. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado hacer esta copia del grupo para poder mostraros otros elementos, pero al tener los datos de los alumnos no ha sido posible. Bien, aquí tenemos la asistencia de cada uno de los días y me parece muy interesante este resumen que aparece aquí. No os lo voy a mostrar, pero nos indica el tanto por ciento de asistencia del alumno y algunas otras informaciones que son de interés y que si lo hiciéramos en papel no tendríamos acceso a ello. Por ir acabando con estos elementos fundamentales, una vez que hemos metido las notas, podemos fácilmente establecer los resultados con medias, con unas medias ponderadas, si así lo deseamos, diciendo qué porcentaje le corresponde a cada una de las notas que hemos puesto y aún más, una vez que tengamos puestas todas las notas, las podemos agrupar, como es en el caso de mi centro, donde las notas van por apartados con conocimientos, competencias, trabajo y actitud, esos apartados, y aquí vemos qué ponderación tienen dichas notas. Esto lo hace el programa directamente, con lo cual nos ahorra muchísimo trabajo y además, como nos permite copiarlo en las siguientes evaluaciones, una vez que lo tengamos creada en la primera ocasión, podemos continuar en las siguientes evaluaciones sin tener que volver a meter todos esos datos. Bien, Aditio es muy compleja, yo os he intentado explicar aquello que me parece más interesante, pero si os interesa, tienen una versión de prueba, tienen una ayuda muy interesante en sus páginas explicando todos los apartados fundamentales y un canal de YouTube también con vídeos explicativos, desde algunos que duran 1 hora con un gran detalle de información hasta aquellos que son cortitos con un repaso general. Para ir finalizando ya, ahora sí, indicar que me parece una plataforma muy interesante porque una aplicación muy importante, muy interesante porque es multiplataforma, porque nos permite adjuntar archivos y sobre todo porque es un todo en uno donde podemos tener documentos y notas y elementos de la clase. Tiene sus desventajas o aquellos aspectos que han de ir mejorando y he de decir que son bastante abiertos a las sugerencias. Existe una cierta dificultad a la hora de trabajar con dos plataformas diferentes, por ejemplo Android y la página web, ya que hay funciones que están en unas y no en otras y si no los utilizas habitualmente es difícil recordar en cuál de ellas está. Me gustaría particularmente que se mejorara la exportación de datos para poderlo compartir con compañeros que no tienen la aplicación. Hay que estar muy atentos a la sincronización porque en ocasiones si no la hacemos entre los diferentes dispositivos podemos generar algún problema, nada grave. Y como decía antes, no es posible copiar cursos completos con sus notas para modificar algunos aspectos. Para finalizar, simplemente os voy a dejar la página web
que teníamos al principio, la página web de Aditio, donde podéis encontrar toda la información. Espero que haya sido de vuestro interés.